pero no es una querencia especial hacia la mitología, es una cuestión de fidelidad, en mi caso personal y biográfica, hacia Grecia, país que conozco muy bien, en el que he estado muchas veces, que he escrito varios libros, algunos de ellos me los han traducido en una editorial que se llama Empiria, de Atenas al griego, y en definitiva es eso, una cuestión de fidelidad al mundo clásico, sin el cual no solo Grecia, pero también Roma, y no solo Grecia y Roma, pero sino también Jerusalén, no se podría explicar nuestro mundo, ni Europa, ni el tipo de civilización del que venimos. Es que las raíces europeas son absolutamente cristianas. Lo que ocurre es que a su vez el cristianismo bebe y hereda desde los rituales hasta lo que es la puesta en escena de algunas de sus ceremonias, el mundo primero de Roma y a su vez Roma viene del mundo griego. Entonces hay ceremonias actuales, fiestas, que proceden de antiguas costumbres. Los mitos son un código simbólico que relaciona, que remite a las relaciones entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de historias que preceden, digamos, al nacimiento de la filosofía en el siglo V, VI antes de nuestra era cristiana, ¿no? Entonces, ese acervo de cultura que nos ha legado el mundo griego y la mitología nos ha permitido a lo largo de los siglos, sobre todo a los pintores, a los literatos, crear una serie de códigos cuyo conocimiento remite precisamente al mundo de los mitos y es lo que nos permite, por ejemplo, proponer un ejemplo muy gráfico. Ahora mismo nos vamos al Museo del Prado y llegamos a un cuadro muy popular, Los borrachos de Velázquez, conocido popularmente. En realidad, Velázquez no lo pintó con ese título, sino que fue El triunfo de Baco. ¿Y quién era Baco? Pues era hablando de lo que hablábamos de la mitología romana, el trasunto del dios griego Dioniso. Entonces, de Baco a las bacanales y de esa representación simbólica nace o reclama un conocimiento. Una de las características de la religión griega, quizás uno de los rasgos más esenciales, es que no existía una casta sacerdotal, digamos, capaz de tutelar la visión y los rituales ortodoxos, ¿no? No existía un libro sagrado, la Biblia o el Corán, ni una casta sacerdotal cuyo objetivo era precisamente tutelar esa ortodoxia. Y entonces estaba abierto a la interpretación de los fieles, porque los sacerdotes de Delfos eran otra cosa, los que custodiaban a la Sibila. En este caso a la Pitia, la Sibila era de Cumas en la zona de Nápoles. Los hierofantes, que eran esa casta sacerdotal en Eleusis, tutelaban los sacrificios. Zeus y familia además es un libro de viajes, es un libro que me ha llevado a mí para escribirlo a prácticamente todos los confines del Mediterráneo donde hay un templo, porque el libro se titula, aparte de Zeus y familia, Dioses, Héroes y Templos. Y he procurado ir allí donde hubo un templo. En algunos casos los restos son meras ruinas, pero en otros son fantásticas. Estoy pensando en Pestum, cerca de Salerno, cerca de Nápoles. Estoy pensando en el propio Cumas, que está muy cerca de Nápoles, donde estaba la Sibila, que era otra pitonisa. Estoy pensando, por supuesto, en los clásicos de Delfos. Estoy pensando en el Olimpeión, que está en Atenas, o estoy pensando en los templos que están en lo que hoy es Turquía y estuvo en su día cerca de Troya, pues Éfeso y demás, ¿no? Entonces, ese recorrido me da pie a establecer una conexión muy directa entre el pasado y el presente. La primera vez que yo fui acompañado de Julia, mi mujer, y de mi hijo Alejandro, que entonces tenía 10, no llevaba 11 años, nos ocurrió una cosa que yo creo que ha sido un poco el motor de este libro. En el fondo, Zeus y familia es cumplir con un compromiso que yo tenía aplazado. Era un compromiso contraído con mi hijo, que ahora ya es, fíjate, ha pasado tanto tiempo que ya es abogado. Y fuimos a Ítaca y alquilamos un coche en la isla de Cefalonia, que es la que está al lado de Ítaca. Y fue una mañana de primavera muy temprano, había caído una niebla muy espesa. Llegamos a Ítaca, que es, en fin, una isla, como digo en el libro y decía Homero, es una isla no apta para criar caballos, pero una isla muy pequeña para una leyenda muy grande. ¿Y qué pasó ese día? Pues pasó, ya te digo, mi hijo tenía 10 años. Entonces yo suelo ir a los sitios cuando voy a un sitio de estos, con un libro, si tiene alguna connotación homérica,
suelo ir con la Odisea o con la Ilíada. Y entonces, en ese momento iba y le iba leyendo le iba leyendo a Alex, a mi hijo, le iba leyendo el pasaje en el que Ulises, dormido, llega a la playa, a un lugar que se llama el puerto de Forcis, una niebla total, y al llegar a la altura donde en el libro dice, en la Odisea cuenta, que le depositaron en un lugar en el que Ulises escondió una vez que se despertó lo que le habían regalado los feacios, se disipó la nube con la que Atenea había cubierto el lugar para evitar que los pretendientes que le podían estar esperando le atacaran. ¿Te quieres creer que en ese mismo momento se despejó la niebla y mi hijo se quedó? Dijo, pero papi, papá, y digo, claro, hijo, es cosa de dioses. Atenea, en los feacios, y dice, pero ¿y quién es Atenea? ¿Y quién es? Y empezó, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién? Le dije, mira, yo salí como pude del trance, pero le dije, mira, voy a escribir un libro para que lo tengas todo claro. Si desaparecen las humanidades, el estudio de los clásicos, la filosofía, la historia, la literatura, la historia sagrada, que no hay que confundir con el catecismo. Si desaparece eso, a medio plazo ponemos en marcha un suicidio cultural. ¿Por qué? Pues por lo que te decía al principio de nuestra conversación, porque nos será hurtado el conocimiento de muchas de las cosas que nos rodean o muchas de las cosas que han acompañado a quienes nos han precedido. La historia de Zeus y familia no es la historia de una familia ejemplar, María. Todo lo contrario. Está llena de episodios de violencia, como tú dices, está llena de infidelidades, está llena de adulterios, pero claro, no se puede medir el pasado con arreglo a nuestras categorías. Yo estoy en contra de la cultura, de lo que se llama la cultura de la cancelación. De la misma manera que subrayaba que con arreglo a la cultura clásica podemos tener una clave de acceso importante para interpretar cuadros, obras de arte y demás, y sin ella la perdemos y no vemos más que unas figuras y un lienzo sin significado. Con arreglo a nuestras categorías actuales, morales, de conducta y demás, no podemos juzgar el pasado. No se puede juzgar. ¿Por qué? Pues porque la convención social del momento era otra.